Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. La semana pasada recibimos una palabra de mucha bendición para nosotros y conocimos algo acerca de Dios como nuestro Padre, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos se gozaron? ¿Cuántos recibieron del Señor la bendición? ¿Recibió usted la bendición? Pues gloria a Dios. Dios es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Y verdad que es bueno saber que nuestro Dios es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Y damos gracias a Él porque tenemos en Él un Padre maravilloso, un Padre que es bueno, ¿verdad que sí? Tenemos en Él a un Padre que siempre nos cuida, tenemos en Él a un Padre que nos ama. Pero eso nos lleva a una pregunta también que es muy importante, y es el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy. Entonces, si Dios es nuestro buen Padre, preguntémonos, ¿qué clase de hijos somos nosotros? Y esa es la pregunta, ¿qué clase de hijo eres? Porque nosotros debemos entender en primer lugar que cuando Dios estableció una relación para nosotros, y esa es nuestra introducción es esta, que cuando Dios estableció esa reunión, esa relación con nosotros, Él quiso que esta relación fuera de un padre y un hijo. Es muy interesante que la primera relación que nosotros tenemos con el Señor no es la relación de un amo con un siervo, no es la relación de creador con criatura, sino Dios quiso en su bondad y por su pura misericordia establecer una relación con nosotros, una relación en la cual nosotros podemos verle a Él como Padre y Él nos ve a nosotros como hijos. Y es tan importante que nosotros entendamos cómo es esta relación. Y quiero que me acompañe por favor a Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esa es la relación que Dios estableció con nosotros. Y hoy no vamos a profundizar mucho acerca de Dios como Padre. Yo pensaba en esto, si nos metemos a hablar de cómo es Dios como Padre, yo creo que pasaríamos toda la noche, ¿verdad?, hablando de Dios como nuestro Padre. Bueno, tal vez yo pasaría hablando toda la noche y usted a las 9 se va, ¿verdad? Pero la verdad es que es tan hermoso hablar de Él como Padre. Pero la verdad es que el propósito de esta noche es que nosotros podamos entender que el tema central para nosotros hoy es cómo debemos ser nosotros como hijos. Cómo debemos ser delante del Señor como hijos. Y miren, algo muy importante. ¿Cuántos aquí tienen más de un hijo? Bueno, y verdad que todos los que tenemos más de un hijo sabemos que nuestros hijos son diferentes, ¿verdad que sí? Bueno, yo tengo 2 hijos. Bueno, con mi esposa tenemos 2 hijos. Y son diferentes. Muy, muy, muy diferentes. Dicen que se parecen físicamente. Dicen, ¿verdad? Yo los miro siempre, yo nunca los confundo. A menos que fueran trillizos. Pero son muy diferentes en cuanto a su forma de ser. Ellos son muy, muy, muy diferentes. Pero mire, imagínese delante del Señor. ¿Cuántos hijos tendrá Dios? ¿Cuántos hijos tendrá el Señor? Y mire, y somos muchos, de verdad somos muchos, pero todos diferentes, ¿verdad que sí? Delante del Señor, nosotros todos somos hijos, pero si nos miramos unos a otros, vamos a ver que todos, absolutamente todos, somos diferentes. Pero algo muy importante que yo quiero empezar con esto porque de verdad quiero que se lleve esto en su corazón. Que a pesar de que somos diferentes, usted puede ver a una persona a su alrededor y puede ver a la persona que usted, incluso a personas que usted admira. Pero algo que yo quiero que se lleve en su corazón es que usted entienda que aunque somos diferentes y aunque tal vez otros tienen unas habilidades diferentes a las de nosotros, todos somos amados. Todos somos hijos amados. Igualmente amados. El Señor no hace acepción de personas. El Señor no tiene favoritos. El Señor no ama más a los hombres que a las mujeres. El Señor no ama más a las mujeres que a los hombres, ¿verdad? Porque también se da.
El Señor no ama a nadie más que a otro. El amor de Él es perfecto, es completo y es para todos por igual. Y nunca ha cambiado y nunca cambiará su amor, porque así nos ama el Señor. Aunque seamos diferentes, Él nos ama a nosotros por igual. Entonces, con esta base vamos a meditar acerca de diferentes características que nosotros podemos tener como hijos. Y vamos a hablar de algunas cuestiones acá que tal vez algunos podrán verlo como algo tal vez negativo, como algo que nosotros digamos, Dios me libre de ser así. Pero es necesario que lo consideremos. Y vamos a hablar de algunas clases de hijos que Dios tiene, ¿verdad? Y vamos a ir con el primero. Y tal vez no nos gusta mucho el nombre del primer hijo. Tal vez decimos, Dios me libre. Pero vamos a hablar un poquito de el hijo rebelde. El hijo rebelde. Mire, la verdad es que en la Biblia nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de personas que se prestaron a la rebeldía. ¿Verdad que sí? Y por ejemplo, solo un ejemplo específico, el ejemplo de Adán. Y a mí me llama mucho la atención cómo la Biblia le llama a Adán. Por ejemplo, en Lucas 3:38, que no aparece aquí en el pasaje, pero donde se narra la genealogía de Jesús, se habla de Adán y termina diciendo esa genealogía presentando a Adán como hijo de Dios. Y ¿verdad que Adán fue el primero que se rebeló en contra de la voluntad de Dios? Es decir, incluso dice la Biblia que Adán ni siquiera fue engañado, sino fue Eva la que fue engañada. Adán pecó porque quiso hacerlo. Adán cometió un error y le falló a Dios y fue un acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque Dios había dado una instrucción específica y Adán falló. Y mire las características que tenía Adán, mire las ventajas que tenía Adán. Yo pensaba en esto, por ejemplo. Adán tenía la confianza de Dios. Tal era la confianza que Dios puso en Adán, que Dios depositó en Adán, que Dios lo puso a administrar su creación. Dice que Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y para que lo cuidara. Dios puso en las manos de Adán algo muy importante. Ahora, dígame si eso no es confianza. ¿Es confianza o no es confianza? Quiero que interactúe un poquito conmigo para que me dé cuenta yo que no está durmiendo, porque a veces cuesta ver desde aquí. Pero ¿verdad que Dios puso confianza en Adán? Sí, le confió algo. Le confió algo importante. Entonces Adán no podía decir, no, es que yo le fallé a Dios porque desde el principio Dios no creía en mí. Es que Dios me tenía en poco y por eso fue que yo fallé. No, Dios puso en Adán algo importante, algo grande. Adán contaba con esa confianza de Dios. Adán tenía comunión con Dios. Dice la Biblia que él conversaba con Dios. Entonces Adán no era alguien que estaba limitado, no era alguien a quien Dios le puso restricciones de ningún tipo. Dios le abrió las puertas completamente a Adán y Adán podía acercarse y Dios le daba instrucciones específicas a Adán. Adán podía escuchar esas instrucciones. Adán no se confundía porque las instrucciones de Dios para Adán eran claras. Dios hablaba con él cara a cara. Y estoy seguro que Dios seguramente le preguntaba a Adán, ¿ya viste esto por acá? ¿Ya viste esto por allá? Y tenían conversaciones, porque yo creo que cuando Dios venía con Adán, no era que estuvieran así en un silencio perpetuo, ¿verdad? Sino que yo creo que había conversación entre ellos y Dios le daba instrucciones. Pero, aquí está el pero. Pero Adán, a pesar de esto, decidió desobedecer. Desobedeció abiertamente una instrucción de Dios. La instrucción que Dios le había dado a Adán era una sola, era entendible y era algo que Adán podía hacer. Dios no le pidió un imposible a Adán. Pero Adán falló y decidió desobedecer esa instrucción. Pero no nos vamos a detener mucho en esto, sino vamos a devolver la pregunta y vamos a tirarnos la pregunta a nosotros mismos. Y yo quiero preguntarles, ¿será que alguna vez alguno de nosotros, como hijo de Dios, ha desobedecido
alguna instrucción específica de Dios? No levante la mano, no me conteste por favor. Aquí sí, no me conteste por favor. Sí, porque no quiero que usted se dé color, ¿verdad? Porque hay alguien a la par que lo va a ver y después lo va a ver mal, entonces no quiero eso. Pero esa es la pregunta: ¿será que alguna vez nosotros hemos tenido alguna pizca de esa actitud de Adán? Como hijos de Dios, que tenemos esa libertad para acercarnos a Dios. Mire, nosotros tenemos hoy la bendición que el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Tenemos la palabra escrita de Dios y ahí hay instrucciones específicas para nosotros como sus hijos, para nosotros como iglesia. Cuando vamos a tomar una decisión, ahí hay instrucción para nosotros. Pero la verdad es que nosotros como hijos de Dios muchas veces cometemos el mismo error. Sabemos que hay una instrucción de Dios y decidimos hacer lo contrario. Y no le pido que me diga amén a esto. O si se anima. Y la verdad es que es algo que muchas veces está en los hijos de Dios. Lamentablemente es algo con lo que nosotros debemos luchar constantemente. Y mire, ¿sabe cuál fue la consecuencia para Adán? La consecuencia para Adán fue que la muerte, fue la separación de Dios. Y dígame si no, nosotros en este tiempo, aún en este tiempo, si empezamos a vivir en desobediencia a Dios, ¿sabe qué va a pasar con nosotros? ¿Sabe qué va a pasar cada vez que usted y yo decidimos ir en contra de la instrucción de Dios? Cuando Dios ha dicho, no te enredes en esta situación. Cuando el Señor en su palabra nos ha dicho, no actúes de esta manera. Y si nosotros insistimos en hacerlo, ¿sabe qué va a pasar con el paso del tiempo? ¿Sabe qué va a pasar? Cada vez que nosotros hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, sabiendo que es contrario a la voluntad de Dios, ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Dando un paso para alejarnos más y más de Dios, y alejarnos más y más y más de Dios. Y sabe que la palabra muerte significa separación. Y muchas personas lamentablemente han terminado totalmente separadas de Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a tener esa actitud de un hijo rebelde. No nos gusta la palabra, es fuerte la palabra. Pero cuando uno no sigue una instrucción específica de Dios, no hay otra forma de describir esa actitud. Perdone, no hay otra forma. Se llama rebeldía. ¿Cuántos hijos rebeldes? No vinieron hoy los hijos rebeldes. Pero de verdad, ¿por qué no hagamos un ejercicio ahorita rapidito? ¿Por qué no le decimos al Señor así? Y repítalo conmigo y dígalo con sus propias palabras. Ayúdame, Señor. Dígalo fuerte. Ayúdame, Señor, a no ser esa clase de hijo. Muy bien. Vamos con el siguiente tipo de hijo. Fíjese que en la Biblia encontramos nosotros a un hijo también, que es aquel hijo que dice, pero no hace. Quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 21, versículos 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Jesús está hablando con sus discípulos, con la gente que estaba con él, y le dice, pero ¿qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, ¿así? Sí, Señor, voy. ¿Pero qué dice? Y no fue. Y no fue. Y aquí podemos encontrar a este tipo de hijo. Hay hijos que son de verdad así emocionalistas, porque no se me ocurre otra palabra para describir la actitud de este hijo. Que viene y le dice el papá, le dice, mira, quiero que trabajes aquí, quiero que hagas esto. Y dice, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Pero al final no lo hizo. Pero dijo que lo iba a hacer, pero no lo hizo. Ahora, aquí, ¿qué es lo más importante? ¿Decir que lo iba a hacer o hacerlo? ¿Qué es más importante? Hacerlo era más importante, ¿verdad? Decir que lo iba a hacer, pues cualquiera puede decir. Las palabras, el viento se las lleva, dicen por ahí.
Pero sabe que delante del Señor no debe ser así. Y hay muchos hijos de Dios, que tienen, o muchas veces tenemos esta actitud de decirle al Señor: Señor, yo voy a hacer esto, y no lo hacemos. Y podemos pensar nosotros: pero Dios sabe que soy débil, Dios sabe que en mis fuerzas no puedo. Y sí, Dios lo sabe. Pero mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 4. Y esta es una palabra que es retante para nosotros. Dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Dios no se complace. Mire, y a mí me llama mucho la atención, porque cuando estaba leyendo este pasaje, me llamó mucho la atención que no dice, o sea, en este pasaje, ¿verdad? Porque obviamente en otros pasajes sí lo dice. Pero en este pasaje, cuando habla de prometerle a Dios y no cumplir, dice que Dios no se complace, no dice que no se complace en los mentirosos. Porque muchas veces venimos delante del Señor y no venimos con el ánimo de mentirle al Señor. Y a veces le prometemos cosas al Señor, pero no con el ánimo de mentirle. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros, sus hijos, le prometemos a Dios? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y en la emoción del momento decimos: Señor, yo te quiero servir. Señor, yo voy a dejar de hacer esto. Señor, yo voy a dejar de hacer aquello. Señor, yo aquí. Señor, yo allá. Pero ¿qué dice el Señor? Cuando le prometas algo a Dios, cuando abras tu boca delante del Señor, ¿sabe qué es lo que dice esta palabra de los insensatos? ¿Sabe cómo podemos entenderlo nosotros? Como aquella persona que habla sin pensar. Porque ese es un insensato. Una persona que habla sin considerar lo que está diciendo, sin calcular el precio, la magnitud, lo que implica lo que está diciendo delante del Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos dicho muchas veces: Señor, yo voy a servirte, yo quiero servirte? Pero nos olvidamos que servir al Señor implica tiempo. ¿Verdad que sí? A ver, ¿cuántos están involucrados sirviendo acá en la iglesia? ¿Cuántos están involucrados en el servicio? Va. Dígame si no. ¿Implica tiempo servir? Implica tiempo. ¿Cuántos, a ver, otra vez, y aquí quiero que levanten la mano, cuántos han tenido que sacrificar algo, algún gusto, alguna comodidad para poder servir? ¿Verdad que sí? Entonces dice el Señor: cuando tú prometas algo, piensa bien, hijo mío, porque a Dios no le agrada que sus hijos prometan, así como aquel dijo: sí lo voy a hacer, y no lo hizo. Dios espera que cada uno de sus hijos, cada vez que digamos lo voy a hacer, de verdad dispongamos nuestro corazón y hagamos lo que le dijimos a Él que vamos a, lo que le dijimos que vamos a hacer. Y mire, ¿cuántas veces hemos nosotros, y me incluyo, cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, yo voy a hacer esto para ti, Señor, yo voy a hacer esto en obediencia, y le hemos fallado? ¿A cuántos les ha pasado? Interesante, ¿verdad? Las mismas personas que están sirviendo levantan las manos. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que en Dios tenemos a un Padre paciente, que cuando Él ve esa actitud en el corazón de que de pronto sí le prometimos, pero nos está costando y le fallamos, y sí dijimos que íbamos a hacer, pero de repente estamos cayendo otra vez en las rutinas anteriores que nos impiden hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Sabe qué encontramos en Él? Encontramos una mano que nos dice: está bien, yo sé que lo prometiste, yo te voy a ayudar para que tú cumplas con eso que prometiste, yo te voy a sacar adelante, no te rindas, no tires la toalla, es cierto que fallaste, pero no te vayas para atrás, no te eches para atrás, yo te voy a ayudar, mi espíritu está contigo. Y es lo que encontramos en el Señor. Así que tampoco este versículo y este punto es para que nosotros digamos: entonces nunca le voy a prometer nada al Señor, sino más bien que aprendamos a confiar en el Señor, que Él nos va a dar la fuerza para hacerlo. Y aún si le fallamos, aún si nosotros tropezamos, dice la palabra, Él permanece fiel. Así que
¿por qué no le decimos al Señor también? Otro ejercicio aquí, rapidito. Señor, ayúdame a no ser como ese hijo. Muy bien, número 3, el tercer tipo de hijo. El hijo aprovechado. ¿Cuántos aprovechados? No. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que en el fondo todos sabemos que somos aprovechados, ¿verdad que sí? Bueno, el hijo aprovechado. En Lucas capítulo 15 encontramos nosotros una parábola que nos da muchas enseñanzas, la parábola del hijo pródigo, que más bien yo pienso que esa parábola debería llamarse la parábola del padre amoroso. Pero en la parábola del hijo pródigo encontramos nosotros a un hijo que es así, un hijo aprovechado. Quiero que me acompañe a la lectura, por favor. Lucas 15, versículos 11 al 13. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabe cómo podemos nosotros entender y si analizamos así en estas breves líneas cuál es la actitud y cómo es que este hijo miraba a su papá? ¿Sabe qué es lo que yo veo? Que este muchacho solamente veía en su papá a alguien que podía satisfacer sus necesidades, sus deseos, sus gustos. Lo veía como una mina donde él podía sacar todo lo que él quería. No lo veía como alguien con quien iba a compartir. Miren, piensen esto. No lo veía como alguien a quien algún día le iba a retribuir todo lo que él hizo por este muchacho. Porque a veces nos pasa, ¿verdad? Nosotros vemos a hijos que abandonan a sus padres, ¿verdad? Pero delante del Señor Dios nos manda a honrarlos. Y vemos que este muchacho lo único que veía en su papá era alguien que le iba a suplir sus necesidades. Y mi pregunta, ¿ya sabe por dónde va? ¿Será que Dios tiene hijos así? Que solo lo ven a Él como alguien que está ahí esperando en la ventanilla de un banco llamado el cielo, para que llegue este hijo solo a decirle: Padre, dame, Señor, necesito. ¿Y qué pensará el Señor de los hijos que muchas veces tenemos esa actitud? Tristemente hay muchos hijos que incluso cuando viene Dios y los bendice, se dan la vuelta y hacen lo que hizo este muchacho de la parábola. Se dan la vuelta y se van. Y nunca más se ven delante del Señor. Nunca más se ven en el altar de rodillas diciendo: Señor, yo quiero conocerte más. No, porque el Señor ya suplió su necesidad. Quería un trabajo, quería un carro, quería una novia. Y el trabajo, el carro, la novia, lo alejó de Dios. Y eso solamente nos dice que este hijo, no el de la parábola, sino este hijo que venía a orar, o esta hija que venía a orar, solo estaba viendo a Dios como alguien a quien solo podía sacarle, y no había una intención de tener una relación con Él, de conocerle más. ¿Habrán hijos de Dios así en la iglesia? ¿Por qué no le decimos al Señor también? Repítalo conmigo: Señor, ayúdame a no ser ese tampoco. Porque miren, la verdad es que todos tendemos a caer en esa trampa, y podríamos caer en esa trampa. ¿Sabe cuál es la consecuencia que tuvo este muchacho? ¿Sabe cuál fue la consecuencia de este hijo aprovechado? ¿Sabe cuál es la consecuencia? Se encontró lejos, conocemos la historia, si ustedes pueden leer la historia también. Se encontró lejos, solo, y al final sin nada.
Entonces no nos lleva a nada bueno. Número 4. Cuarto tipo de hijo. Solo son 15, no tenga pena. Hablemos de el hijo sin confianza en su padre. ¿Y será que puede haber hijos que no tienen confianza en su padre? Bueno, mire esta parábola, la misma parábola que encontramos en Lucas 15, nos habla de un segundo hijo que tenía este hombre. La parábola que Jesús narró habla de dos hijos. Uno dice que tomó sus cosas y se fue lejos. Miraba a su papá solo como alguien de quien podía sacar riquezas y salir corriendo. Pero estaba el otro hijo. Y el otro hijo nos deja también una lección de la cual nosotros debemos cuidarnos. Lucas 15, 29 al 31 nos da a conocer algo con respecto a este hijo. Porque alguien podría pensar, es que el hijo que se quedó era el hijo bueno, el otro era el hijo malo. El que se quedó era el bueno. Bueno, tal vez sí tuvo se echó una buena, como decimos aquí. Pero veamos cuál era su corazón. Dice, del 29 al 31, mas él, el hijo mayor, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Era un buen hijo, ¿verdad que sí? Sí, era un buen hijo. Dice que no le había desobedecido jamás. Pero ¿qué dice? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y el papá, mire lo que le contesta, dice: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Este muchacho, pensemos que todavía era un muchacho, no había conocido el corazón de su padre, no sabía que su padre estaba dispuesto a darle a él todo lo que él necesitaba. Él pensaba de alguna manera que él solamente era tal vez un jornalero. Y pensaba que el papá solo estaba esperando a ver cómo trabajaba, cómo lo explotaba, ¿verdad? Y tengo que entregarle cuentas, tengo que entregar cuentas, tengo que entregar cuentas, tengo que entregar cuentas. Y no había un momento donde este hijo podía sentarse juntamente con su papá a tomar un cafecito. Porque el papá no era un amigo. El papá no era alguien con quien él podía tener confianza. Como que él tal vez lo veía como que era un capataz. ¿Y cuántos de nosotros? Otra pregunta, ¿verdad? Y repito la pregunta. ¿Cuántos hijos de Dios tienen ese concepto delante de Dios? Y que están pensando todo el tiempo que Dios es un ser que está enojado todo el tiempo, solo esperando a ver a qué hora uno de sus hijos, alguien que un día le confesó, o alguien que está sobre la tierra y haciendo maldades, y Dios está como que allá en el cielo esperando a que cometa un error para lanzarle un rayo, decía alguien por ahí, para tirar el latigazo. Y como decía el pastor fundador de la iglesia, y le cuento que Dios tiene puntería. O sea, Dios no fallaría. Si Dios quisiera hacer eso, y si Dios estuviera todo el tiempo esperando a que usted meta la pata, tenga por seguro que si Dios mandara un rayo, le caería a usted, no le caería al que está a la par. Dios no falla. Y hay gente que vive así. Y en lugar de tener el temor de Dios, el temor de fallarle a Dios, ese temor reverente hacia Dios, esa reverencia a Dios, lo que le tienen es miedo, pavor. No quieren acercarse. Todo el tiempo se sienten indignos. Todo el tiempo pensando que no dan la talla delante de Dios. ¿Y cuántos de nosotros vivimos muchas veces así, pensando: es que no doy la talla, es que no soy digno? Pero le tengo una noticia: nadie es digno. Pero en Cristo
Todos tenemos esa libertad de acercarnos. En Cristo todos podemos acercarnos a Él, porque no es lo que nosotros podamos hacer, no son nuestros méritos, no son nuestras obras, no es que nosotros demos la talla, es que estamos en uno que sí dio la talla, en uno que es perfecto. Estamos en Cristo. Entonces nosotros debemos rechazar esa mentalidad de es que yo no doy la talla. Mire, humanamente no, nadie da la talla, pero en Cristo todos somos aceptos. Él nos ha recibido. ¿Cuál es el consejo de la palabra? Mire lo que dice Hebreos 4:16. Es un pasaje que usted conoce muy bien, hemos escuchado muchas veces. Dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué es acercarse confiadamente? Sin miedo, sin temor, sin sentirnos condenados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe cuál es la consecuencia de alguien que vive así? La consecuencia de alguien que está todo el tiempo con esa desconfianza, con ese sentimiento de que no soy suficiente. ¿Sabe qué va a pasar con una persona así? Va a pasar lo que le pasó al hijo mayor del hombre de la parábola. Siempre se sentirá ajeno. Va a pensar que no tiene parte con Dios, no puede acercarse a Dios, lejos de Dios, viviendo en la misma casa, pero lejos, con amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque todo el tiempo viendo a los demás, todo el tiempo viendo que Dios está bendiciendo a otros que no se lo merecen, con envidia en su corazón. Pero un verdadero hijo de Dios, alguien que sabe cuál es su identidad, alguien que puede tener esa cercanía con Dios. Mire, usted puede ver que el Señor empieza a bendecir a la persona que está a su lado. ¿Y por qué no se lo dice? Dígale conmigo: yo quiero que Dios te bendiga. A ver, pero dígaselo sinceramente. Mire, solo un hijo de Dios que sabe que Dios lo ama, nunca se va a enojar porque Dios quiera bendecir a su hermano. Nunca va a sentir envidia porque Dios está levantando a otro por ahí. Aún dice la Biblia: no te enojes porque Dios está bendiciendo al impío. Porque al final nosotros sabemos que nuestra confianza debe estar en el Señor. Diga esto conmigo: Señor, quiero conocerte más como mi Padre y acercarme con confianza. Eso es lo que tenemos que hacer: acercarnos con confianza al Señor. Es que cuando de verdad le podemos conocer, podemos acercarnos con confianza. Y el quinto tipo, son solo 5: el que verdaderamente le conoce. Y ese es el hijo que todos deberíamos de ser. Y mire, la verdad es que ¿cuántos de aquí saben que son hijos de Dios? Pero una cosa le voy a decir: no importa cuán cerca usted crea que está de Dios, no importa cuán correcto sea el concepto que usted crea tener de Dios, siempre va a poder conocerle más. Siempre va a descubrir algo más del carácter de Dios. Siempre va a descubrir algo más del corazón de Dios, del amor de Dios. ¿Sabe quién fue el único que conoció realmente a Dios? Jesús. El único. Y por eso, si hablamos de ser hijos de Dios, ¿sabe cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Sabe a qué hijo de Dios debería usted anhelar parecerse en su relación con el Padre? A veces nosotros admiramos mucho a personas, decimos: es que aquel hermano cómo ama a Dios. Es que aquel hermano, qué comunión tiene con Dios. Bueno, está bien, gracias a Dios por el hermano que ama al Señor y por el hermano que tiene comunión con Dios. Pero ¿sabe dónde pueden estar sus ojos? ¿Sabe cómo puede usted crecer en su relación como hijo de Dios? Viendo a Jesús, viendo la relación que Él tenía con el Padre. Ese debe ser nuestro modelo a seguir, si queremos nosotros realmente tener esa conexión con Dios. Mire, ¿sabe cómo es un hijo que le conoce verdaderamente? Siguiente diapositiva, por favor. Mire, en primer lugar, aquel hijo que le conoce, reconoce sus virtudes siempre. El que verdaderamente conoce a Dios como Padre,
siempre va a encontrar a un padre amoroso. Pero es que la situación está difícil. Sí, pero en medio de todo eso yo sé que Dios me ama. Yo sé que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ninguna cosa creada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solo alguien que conoce verdaderamente al Padre puede hacer esa declaración con fe. Y saber que aún cuando uno pueda cometer faltas, y oiga bien, aún cuando viene la corrección y la disciplina de Dios, ahí encontramos su amor. Una persona que verdaderamente conoce a Dios como Padre nunca va a decir, ¿será que Dios ya no me ama? Porque va a saber que el Padre nunca va a dejar de amarle. Si hay una persona que dice constantemente, es que seguramente Dios no me ama, le voy a decir algo categóricamente: a usted le falta conocer a Dios. Porque Dios nunca deja de amar. Alguien que conoce verdaderamente a Dios como Padre siempre va a ver en Él un Padre que es bueno, que nunca tiene malas intenciones, que nunca tiene intenciones ocultas por ahí, sino que es bondadoso, que todo lo que Él hace es bueno, y toda dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Y los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal. Eso es lo que nosotros vamos a conocer. ¿Sabe qué vamos a encontrar? O aquel hijo que conoce verdaderamente a Dios, ¿sabe qué va a encontrar? A un Padre que es perfecto, que lo va a llenar todo, que nunca se equivoca. Un Padre que nunca le va a fallar. Un Padre que nunca va a cambiar. Es lo que va a encontrar. Así que como hijos de Dios, nosotros, si de verdad queremos tener una relación correcta con Dios, ¿sabe qué debemos hacer constantemente? Decirle, Señor, gracias porque aunque las circunstancias fallen, gracias porque aunque las circunstancias cambien, gracias porque como hay un canto que hemos cantado acá que dice, aunque mi mundo se caiga, yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú no te has bajado del trono. Yo sé que tú sigues teniendo cuidado. Yo sé que tú estás en el mismo lugar. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero también mire, alguien que le conoce realmente es obediente. Porque una cosa que nosotros debemos entender como hijos es que un hijo le debe obediencia. Dios estableció incluso como una norma para los hijos terrenales, los hijos en la carne. ¿Qué le dice la palabra del Señor a los hijos? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Verdad que sí? Dios está mandando a los hijos que obedezcan a padres imperfectos, terrenales, carnales, si usted quiere. Y Dios les dice, obedezcan. Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios como Padre no espera obediencia también de nosotros, sus hijos? Alguien que le conoce verdaderamente debe saber también que Dios espera obediencia. Por eso, mire, y otra vez el ejemplo de Cristo. Lucas 22:42. Jesús orando en el Getsemaní, afligido, sudando gotas de sangre, le dice al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdad es que qué difícil es muchas veces hacer esa oración. Dígame si no. Muchas veces es difícil hacer esa oración. Bueno, incluso para algunos hasta va a decir, pues es fácil decirla, pero decirla de corazón, decirla realmente, decirle al Señor, Señor, realmente yo quiero rendir mi voluntad. Yo tengo un gusto, hay algo que yo quisiera, un anhelo que yo tengo, pero Señor, si no es tu voluntad, aunque sea lo que yo más estoy anhelando, aunque sea algo que me apasione, aunque sea algo que me produzca alegría, ¿verdad? Y toda la cosa. Pero si no es tu voluntad,
Señor, tampoco lo quiero. ¿Cuántos quisieran hacer esa oración? Le entiendo, es difícil. Pero un verdadero hijo de Dios que le conoce realmente debe ir creciendo también en esto, en rendir su voluntad a Dios. Y por último, aquel que lo conoce siempre va a querer agradar a su Padre. Porque otra vez, si conocemos realmente a nuestro Padre, voy a pedirle al Ministerio de Alabanza que me pueda apoyar. Si realmente le conocemos a Él como nuestro Padre, algo que debe marcar nuestro corazón es que debe haber un anhelo en nosotros por querer agradarle en todas las cosas. Cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado, pues incluso yo he escuchado por ahí que se dice que Jesús todavía no había iniciado su ministerio, y es cierto, no había hecho ninguna obra en la tierra. Y Dios ya había declarado sobre él: este es mi Hijo amado, ¿verdad que sí? En el cual tengo complacencia, y dice que vino el Espíritu Santo. Pero yo me ponía a pensar en esto: hasta ese punto, hasta ese momento, realmente cuánto había hecho Jesús en obediencia al Padre. Porque no fueron palabras de pura casualidad, no fue Dios echándole un ánimo a Jesús. ¿Sabe qué había hecho ya Jesús? Se despojó de su gloria, dejó la comodidad del cielo. Habían pasado ya 33 años donde él había pasado hambre, tal vez, había sentido hambre, había sentido frío. No sé cuántas veces había sido víctima de burlas. Sabemos que históricamente a Jesús se burlaban de él y lo acusaban, le decían que él era hijo de fornicación. ¿Cuánto había sufrido ya Jesús? No había hecho, es cierto, no había iniciado su ministerio, pero en obediencia ya había hecho mucho. Con razón viene Dios y dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dígame si no a Dios le agrada que sus hijos le obedezcan. Y mire la actitud de Jesús, Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida, lo que me sostiene, lo que me sustenta, lo que me da vida, lo que me da fuerza, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vea que conocer al Padre y conocerle verdaderamente como Padre implica mucho más que solamente decir yo soy hijo de Dios, sino implica que nosotros estemos dispuestos a crecer en esa relación con Dios. Y esa es la conclusión. Mire, tal vez nosotros podríamos concluir preguntándonos: entonces, ¿qué clase de hijo queremos ser? Entonces, alguien podría decir: yo quisiera ser así, yo quisiera ser de tal otra manera. Pero ¿sabe cuál es la pregunta más importante? ¿Sabe qué es lo que nosotros deberíamos preguntarnos constantemente? ¿Qué clase de hijo quiere Dios que yo sea? ¿Y cuántos quieren hacerle esa pregunta al Señor? Y quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, y que con sus ojos cerrados empiece a preguntarle al Señor ahí: Señor, ¿cómo quieres tú que yo sea? Y hagamos algo antes. ¿Por qué no le decimos: Señor, gracias porque tú me has adoptado como tu hijo? Y dígaselo con sinceridad de su corazón. Dígale: Señor, gracias porque me adoptaste como hijo tuyo. Gracias, Señor, porque al comprar mi vida, Señor, tú me tomaste cuando yo no lo merecía, cuando lo único que yo merecía era el castigo, era la condenación. Pero tú, Señor, compraste mi vida y no solamente me rescataste, sino me trajiste a tu familia. Gracias porque me has hecho tu hijo. Pero hoy, Señor, te pido que me perdones, y si usted quiere hacerlo de esta manera, que le diga: perdóname porque no he tenido la actitud correcta como hijo tuyo. Señor, perdóname si muchas veces
yo he manifestado actitudes equivocadas, tal vez de un hijo rebelde, tal vez de un hijo que no te valora, tal vez de un hijo que solamente está buscando intereses materiales, personales. Perdóname, Señor, si tal vez he tenido un mal concepto de quién eres tú. Pero hoy, Señor, yo quiero conocerte más. Quiero conocerte verdaderamente. Quiero, Señor, que tú obres en mi corazón y que abras mis ojos y pueda ver, Señor, pueda ver realmente como tú ves y lo que tú esperas de mí como tu hijo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Cambia mi corazón. Cambia mi mente, mi manera de pensar. Espíritu Santo, transforma mi corazón. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.